Miércoles 27 de noviembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior. El proyecto tributario de urgencia económica apuntará a la capacidad de pago del Estado como sujeto de crédito internacional para financiar el déficit fiscal o estimula la inversión, la producción, el empleo y el crecimiento económico. Lo vamos a analizar. También estará Alberto Acosta Burneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. El proyecto de ley de urgencia económica exclusivamente tributario está dirigido a pagar parte de la factura del despilfarro, del latrocinio. El Estado contribuye a reducir ese déficit fiscal en igual medida que los grandes contribuyentes, que la clase media emergente. Lo analizamos. Y estará Hernán Pérez, jurista y columnista de diario El Universo. Cesó en sus funciones la Comisión Internacional contra la Impunidad con expertos de Naciones Unidas. ¿Va a reanudar su funcionamiento o como dependencia del Ejecutivo o como órgano independiente de apoyo a la función judicial? ¿O seguirá sin aplicarse la cirugía mayor que tanto se ofreció? Para hoy a las 3 de la tarde está previsto que se debata en el Pleno de la Asamblea la proforma presupuestaria 2020. El documento reconoce un déficit fiscal de más de 3.000 millones de dólares para el próximo año y además se incluyen ingresos por concesión de activos del Estado cuyos balances ni siquiera han sido auditados. Luego de 2 semanas de análisis dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, este miércoles la proforma presupuestaria pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para un único debate. Mauricio Pozo, analista económico, señala que uno de los temas que preocupa es que aún se mantiene un déficit que es mayor a los 3.300 millones de dólares. El déficit, ajustando cifras de ingresos y gastos, esto se lo ha hecho en el Observatorio Fiscal, es cercano a los 5.000 millones. Ese déficit es muy similar al del año que está por terminar, el 2019, también cercano a los 5.000 millones. Eso obviamente está atado a una serie de eventos que no sabemos qué va a pasar. En el presupuesto de 2019 incluyeron para ingresos unos 1.000 millones de dólares por concesiones de bienes del Estado, principalmente de los sectores estratégicos. Sin embargo, el año ya se acaba y no se ha concretado nada hasta el momento. Es decir, que el Estado no ha recibido esos recursos. Pese a ello, en la proforma para 2020 se volvió a incluir dentro de los ingresos la venta de activos del Estado, que dejarían a las arcas fiscales 2.900 millones. Ramiro Crespo, analista financiero, cree que no es prudente incluir este rubro, porque ni siquiera hay balances auditados ni actualizados de empresas públicas como CNT. No tiene balances. Parece que el último medio semi-auditado fue en el 2014. Debemos exigir que las empresas públicas estén con los balances auditados al día y con la información financiera al día. Y cree que mientras el riesgo país siga alto, la concesión de activos del Estado será un mal negocio. Tenemos que esperar un rato, porque posiblemente estamos monetizando, ¿no?, a precios muy bajos. La sesión fue convocada para las 3 de la tarde de este miércoles. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. Una eficiente política tributaria debe tener en cuenta el consumo doméstico como causa de mayor producción y empleo para no sacar dinero del bolsillo de los consumidores y la competitividad de la producción nacional no petrolera en el mercado internacional como generadora de divisas y empleo. Iván Ontaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Un saludo para usted y para todos los ecuatorianos. El estándar internacional de que no se exportan impuestos, de acuerdo a su experiencia como presidente de la Federación de Exportadores y ministro, se cumple en el Ecuador, se ha cumplido siempre porque hay problemas que no son solo del actual gobierno. El sector exportador viene atravesando, no simplemente en los últimos 2 años,
sino en los últimos 12 años, de una falta de una política decidida, de una política diferenciada que incentive e incremente las exportaciones no petroleras del Ecuador. Más aún cuando estamos en una economía dolarizada. Entendemos, ahora sí, en el gobierno nacional, la importancia que tiene el sector exportador. Un sector exportador que se necesita devolverle competitividad, un sector exportador que está ansioso, esperando medidas que le generen ese dinamismo importante para la generación de empleo y lo más importante, que se pueda posicionar en los mercados internacionales. Hemos hecho avances importantes en materia de acuerdos comerciales, lo seguimos haciendo, es parte de nuestra agenda en el actual momento. Sin embargo, para poder exportar, debemos preparar esa oferta exportable en calidad y en cantidad. Por eso ahora dentro del proyecto que se está presentando se está contemplando eso, una política diferenciada, tributaria para incentivar y generar más exportaciones. El actual presidente de la Federación de Exportadores, Daniel Legarda, frente al proyecto tributario urgente propone lo siguiente. La incertidumbre es la contribución que tendrían que hacer las empresas que tengan al año más de $1 millón en ingresos. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, expresó sus reparos. La parte que corresponde a exportaciones sea excluida o al menos tenga una tarifa menor frente al impuesto total. Nuevamente por acudir al concepto de no exportar impuestos y precautelar la competitividad de nuestros exportadores. Esta contribución especial no es un impuesto a la exportación y discrimina, es inconstitucional si se excluye a los exportadores en general. ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley? Mire, creemos que hemos logrado articular de manera acertada, mediante un diálogo importante con los diferentes sectores sociales y sectores políticos, este nuevo proyecto de ley. Es un proyecto de ley que se está pidiendo más solidaridad a las empresas que más tienen, que más producen. Este proyecto no está enfocado en un alza de impuestos para las pequeñas empresas, para el ciudadano común. Hemos logrado este consenso con estas grandes empresas que pueden aportar y que se está pidiendo un sacrificio adicional. Sin embargo, existen compensaciones importantes como lo es el drawback. El drawback para el sector exportador es una necesidad urgente que se le va a devolver competitividad a través de este mecanismo que se está proponiendo dentro de la ley. Esto va a generar más competitividad a todos los sectores, no solamente tradicionales, sino no tradicionales de la exportación. Pero ¿cuál es la experiencia del drawback? Realmente lo reconoció el gobierno de Correa, ni siquiera hubo en gobiernos anteriores, pero ¿se ha cumplido? No se cumplieron muchísimas cosas en el gobierno anterior. Por ejemplo, el ISD. Recordemos que el ISD fue creado justamente para recoger dinero y que sea devuelto al sector exportador, al sector productivo, a ese encadenamiento importante que tiene el país. Eso nunca se lo hizo, eso quedó como una materia impositiva para los diferentes sectores y que ahora estamos intentando y estamos enfocados en destrabar este impuesto que reconocemos ahuyenta ciertas inversiones y que también atenta contra otras inversiones locales y el crecimiento productivo. Y en eso estamos enfocados de manera conjunta y articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas. En el drawback ha funcionado de manera acertada en otros países, pero ahora la diferencia al gobierno anterior es que lo estamos proponiendo mediante un proyecto de ley, lo estamos proponiendo como una política tributaria. ¿Esto qué significa? Significa que no esperamos por un gobierno, por cambio de partido político o de tendencia. El sector exportador tendrá garantizado en el mediano y en el largo plazo esta certidumbre, esta certeza que va a generar más inversiones en los diferentes sectores de exportación. El proyecto urgente establece para productores y exportadores bananeros como impuesto a la renta un impuesto al 2% de sus ingresos. ¿Es discriminatorio o es a la exportación? ¿Por qué no se aplica a otros productos de exportación? Mire,
el proyecto de ley está enfocado, insisto, en dinamizar la economía. Estamos haciendo algunas propuestas importantes, como son las reducciones de la carga de trámites para comercializar, derogación de reglamentos técnicos que se pueden observar. Esto va en beneficio del sector comercial. El agricultor necesita trabajar. Bueno, eso es muy importante porque eso realmente es un problema, un obstáculo para el comercio internacional. Mire, el agricultor necesita trabajar y no perder tiempo. Por ello también estamos haciendo, se beneficiará de un régimen simplificado para MIPYMES, para el sector agrícola, para el sector productor. Las flores y el follaje ya no tendrán IVA. Campesinos podrán comprar hasta tractores de hasta 300 caballos de fuerza. Escuchamos a los emprendedores y en ese sentido también estamos proponiendo la eliminación del anticipo al impuesto de la renta. Con estas medidas creemos y estamos seguros se va a devolver la liquidez, se va a devolver este dinamismo económico productivo que el Ecuador tanto lo requiere y tanto lo necesita. Para estimular el consumo, la inversión, la producción, el empleo y mayor recaudación. A consecuencia de este estímulo, no se ponen tributos en ciertos países a la producción, sino al consumo y a la renta que genera. ¿Qué falta? ¿Qué necesita el gobierno para realizar esa reforma profunda? Yo creo que en este momento necesitamos la voluntad política, necesitamos la voluntad del país para salir adelante. Este gobierno no está pensando en las próximas elecciones. Hemos evidenciado que las propuestas estamos pensando en consolidar un programa económico, en consolidar un modelo productivo sustentable y sostenible en el tiempo. Eso lo hacemos de manera responsable y estamos seguros, luego de los múltiples diálogos que hemos abierto con los diferentes actores productivos, económicos y políticos, vamos a lograrlo. En este sentido, estamos recogiendo también las diferentes opiniones que vienen de los diferentes sectores, porque el objetivo es uno solo: sacar el país adelante, dinamizar la economía, que sigan aterrizando la inversión extranjera. Y en ese sentido quiero hacer un importante anuncio. Hemos firmado nuevos contratos de inversión que cubren el sector agroindustrial, el sector agrícola, el sector productivo, el sector comercial, cerca de 600 millones de dólares. ¿Esos contratos son con empresas nacionales? Son empresas locales y empresas internacionales. El 80% son con empresarios locales. Eso significa que el empresario cree en el Ecuador y tenemos que incentivar a que esa credibilidad se fortalezca y se incentive, pero para ello necesitamos consolidar un proyecto económico, necesitamos remar para un mismo lado, hacia un Ecuador productivo, hacia un Ecuador solidario. Iván Montaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, buenos días. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Alberto Acosta Urneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. Para pagar la factura de déficit y desequilibrio fiscal, ¿es suficiente la contribución del gobierno con austeridad y con buenos servicios? Manténgase en nuestra sintonía, lo conversamos. Gracias. Alberto Acosta Urneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días también. De la propuesta original que envió el gobierno a esta, que se enfoca en lo tributario, el mismo gobierno reconoce que es bastante similar al que fue archivado por la Asamblea en esta área, pero parecen ya tener consensos en el legislativo para aprobarlo. ¿Se enfoca este proyecto en la progresividad tributaria, como lo han llamado? Sí, definitivamente es un proyecto que carga sobre todo al sector productivo, que carga a quienes tienen más ingresos. Lamentablemente la corrección al desequilibrio fiscal no puede venir, lo que técnicamente sería ideal, por el lado de reducción de gasto, porque el problema en el que estamos, hay que estar muy claros, nace de un exceso de gasto público que creció 10 puntos porcentuales durante la bonanza. Lamentablemente lo técnicamente viable, que sería corregir el problema desde donde se originó, no es viable políticamente y hay que comenzar a buscar mecanismos políticamente aceptables. Y en este escenario es en donde entra la reforma tributaria como un mecanismo para ayudar al problema, pero no es la solución única, se requiere mucho más que eso.
Habla el gobierno de la simplificación en los trámites para las micro, pequeñas, medianas empresas. Lo escuchamos ahora mismo al ministro, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, los trámites simplificados para el sector agrícola que tributará a través de las ventas en lugar del proceso del pago del impuesto a la renta, que es lo que proponen. Se mantienen temas como la condonación de intereses, pero más allá de eso, van a recaudar o esperan recaudar 540 millones de dólares con este nuevo proyecto de ley de reforma tributaria. Y entonces, quienes lo van a pagar finalmente es trasladar ese esfuerzo extra al que usted dice lo deberían hacer en reducción de gasto, pero no lo pueden hacer porque políticamente tiene un costo. Entonces lo trasladan al sector privado, pero ¿qué efecto tiene eso en la economía? Bueno, al final del día, este momento, más impuestos reduce actividad económica. Lo lamentable es que no tenemos otras alternativas. ¿Qué se debe hacer? La brecha fiscal es tan grande, son 5.000 millones de dólares que debemos corregir, que lo políticamente viable es tomar varias medidas en paralelo. Austeridad en el sector público, de hecho el presupuesto de 2020 contempla una reducción de 455 millones de dólares en la nómina del Estado. Reducción de compras públicas, 250 millones de dólares en reducción de compras públicas. 700 millones por ahorro en subsidios. El gobierno va a insistir en la focalización de subsidios. Nuevos impuestos, eso no está en el presupuesto, pero está contemplado en el proyecto tributario, que se espera recaudar 600 millones. Y se deben tomar otras medidas adicionales, como es una renegociación de la deuda con China. Todas estas medidas en paralelo, cada una rendirá una cantidad similar, entre 600 y 700 millones como máximo, pero sumadas permiten avanzar en este gran objetivo, que debe ser nuestro objetivo principal y en el que todos acordamos, que tenemos que acabar con la crisis fiscal, tenemos que poner en orden las cuentas fiscales. Ahora, si es que se aplican estas medidas alternativas a las que usted se refiere, porque fíjese que ahora están manteniendo este impuesto único para las empresas, por ejemplo, las que tienen ingresos grabados mayores a $1 millón, pero también para los trabajadores, las personas naturales que perciban ingresos mayores a $100.000 ya no les permiten deducir sus gastos en salud, en educación, en alimentación. Pero usted decía, se le está pidiendo este esfuerzo a los trabajadores, a las empresas, pero tiene que ir de la mano con otras alternativas o propuestas que le permitan al Estado recaudar. Pero una cosa es lo que ponen en papel, incluso en la proforma, y luego en la práctica es lo que logran hacer. Por ejemplo, en el tema de la focalización, si mañana no logran incluso un acuerdo para poder insistir en el tema de focalización, que le significará 600 o 700 millones de dólares, ¿qué significará? Más impuestos en este mismo sector. Yo veo con preocupación que el campo de acción del gobierno se va reduciendo. Estamos cerca de las elecciones de 2021. Hay intereses políticos de corto plazo que no permiten ver que el problema de fondo es una crisis fiscal de gran magnitud y que la alternativa a no corregir esa crisis es llegar a una situación que puede ser insostenible y que va a causar aún más conmoción social que la que ya hemos vivido. Ese es el escenario que debemos evitar. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo responsables, logrando estos consensos mínimos y exigiendo que exista ajuste por el lado del gasto, austeridad fiscal, por el lado de los subsidios, que el dinero vaya a donde realmente se necesita, y también por el lado de nuevos ingresos. Todas esas medidas en paralelo, porque una brecha de 5.000 millones de dólares no puede ser solucionada con una sola medida por separado. Deben ser adoptadas todas en paralelo para poder evitar el escenario de una cesación de pagos que se produciría si seguimos con la estrategia políticamente más fácil, pero económicamente más peligrosa, que es la estrategia del endeudamiento y que viva la fiesta. Eso al final del día se acaba y puede transformarse en un problema económico importante. Usted decía, deuda significan ingresos, impuestos futuros, es decir, hay que pagar de igual manera la factura. Ahora, ¿quién la paga? Hay distintas propuestas. El planteamiento, el proyecto alternativo que presentó la CONAIE, de hecho, lo que argumentaba es que los impuestos constituyen en Ecuador un 14% del PIB, pero ellos dicen en su documento que el 7% son impuestos indirectos, o sea, IVA, ICE, que lo pagamos todos por igual, y que el impuesto a la renta, donde están los grandes contribuyentes, representa el 4%. Entonces, que por eso los grandes grupos económicos que pagaron el 2.2 en relación, ojo, a ingresos, deberían pagar más. Ahora, económicamente, ¿podemos separar solo a esas pequeñas empresas o las grandes, de las grandes empresas, o es que las grandes empresas compran, dinamizan el mercado para que puedan funcionar también esas pequeñas? Bueno, hablando de recaudación hay que estar muy claros que hay dos problemas en la economía. Por un lado hay un problema fiscal que queremos solucionar, una brecha fiscal que hay que cerrar, pero no podemos olvidarnos del otro grave problema que tiene la economía, que es un problema de competitividad. Somos caros para producir.
Entonces, si es que insistimos en tratar de cerrar la brecha fiscal vía una carga excesiva de impuestos al sector productivo, lo único que vamos a hacer es seguir agravando el problema de competitividad. Eso debemos evitar, por eso hay que tratar de repartir el peso del ajuste en varias medidas y sobre todo tratar de evitar que esas medidas, cuando se habla de tributos, caigan especialmente sobre el sector productivo, que es el que genera riqueza. Por eso es que esa propuesta de plan económico que habla la CONAIE, si se llegara a implementar al final del día, implicaría matar al sector productivo, a quienes generan riqueza en el Ecuador. Es una propuesta que no es viable, ni siquiera es conveniente, porque lo que tenemos que cuidar también es corregir el problema de competitividad en paralelo con la solución de la crisis fiscal. Ahora, las alternativas que se plantean, porque usted dice, lo peor es no hacer nada cuando existe un déficit que no se va a ir para ningún lado y que hay que atacar. Entonces, las alternativas que hoy existen, ¿el gobierno tiene más o la alternativa es, bueno, que los que sí pagan impuestos y ganan más tengan que pagar más o que paguen los que no están tributando, los que evaden, los que siguen con esos juicios interminables o los que roban y les han propuesto hasta que traigan, ya lo quieren eliminar ahora, pero les llegaron a proponer que traigan su dinero a Ecuador, pagando un mínimo impuesto y hasta ofrecerles, perdonarles el que puedan ser investigados por los delitos en los que hayan incurrido. Bueno, hay que estar claros que hay objetivos tributarios de largo plazo. Debemos ampliar la base de contribuyentes en el Ecuador. Somos muy pocos los ecuatorianos que pagamos impuestos. La gran mayoría están exentos del pago de impuestos o están en el sector informal, que en el país lamentablemente es muy grande. Parte del problema de tener un Estado que controla todo, que ser un formal en el Ecuador es muy costoso y es muy difícil. La mayoría no puede ser formal, entonces vive en un mundo informal. Eso hay que irlo corrigiendo. Pero también hay objetivos de corto plazo y es cerrar la brecha fiscal. Entonces, por el lado de cerrar la brecha fiscal, es necesario este consenso de aceptar cierto nivel de sacrificio, ciertos tributos adicionales, siempre y cuando, lógicamente, se tomen todas las medidas en paralelo en los otros temas que hemos hablado. En austeridad, que es necesario que se cumpla lo que está en el presupuesto, y también en focalización de subsidios. Si es que no se llega a hacer eso, ahí las cosas se complican, porque significa que difícilmente vamos a lograr corregir el problema fiscal y seguimos posponiendo un problema que le va a reventar al siguiente presidente. Lo que vemos ahora es una política económica que busca ver dónde tira y dónde afloja. El proyecto ahora está incluyendo 50 artículos, se enfoca en la tributario, pero también en el ámbito de las telecomunicaciones. La propuesta, en cambio, sobre las operadoras telefónicas, que ellas puedan devengar parte del pago que les corresponde, por ejemplo, por el espectro radioeléctrico, que tengan que invertir esos montos en infraestructura o inversión. Estamos hablando de montos de más o menos 180 millones de dólares ahí. ¿Lo ve usted mejor así, que tengan que invertir o que se den inversiones en el país en ese campo de telecomunicaciones? ¿O ahora que están poniendo impuestos por intentar recaudar, mejor que eso vaya al fisco para aliviar a otros sectores también? Bueno, yo considero que es positivo, no todo puede ser con una visión de recaudar, también hay que tener, no hay que olvidarse de ese segundo objetivo de mejorar competitividad, y la conectividad es necesaria para mejorar la competitividad. Yo creo que esa alternativa de que el Estado autorice qué inversiones se van a realizar, porque no es cualquier inversión, son inversiones que el Estado autoriza y que sobre todo lo que buscan es aumentar la conectividad en el país. Es un tema positivo para seguir avanzando en la competitividad del Ecuador. Y esa es la opinión de Alberto Acosta Burneo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto. Vamos a una pausa y al regresar estará Hernán Pérez Luz, jurista, columnista de Diario El Universo. La Comisión Internacional contra la Corrupción con expertos de Naciones Unidas terminó ya sus funciones. Esa cirugía mayor contra la corrupción seguirá en esa sala de espera. En pocos minutos volvemos con eso, no se vayan. El decreto fue expedido el 13 de mayo y tenía un plazo de duración de 90 días, plazo que podía extenderse por otros 90 días. Bien, pues llegó el 13 de noviembre y la comisión quedó sin piso. Los comisionados contratados alcanzaron a elaborar una propuesta de estatuto para que dicho organismo pueda funcionar, pero no hay respuesta. Así lo señala Hernán Pérez en su columna del Diario El Universo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La laraca que armaron gobierno y oposición en torno a la importancia de esta comisión se apagó en un silencio sepulcral. ¿Qué revela? ¿No se la necesita o no conviene a la clase política?
Revela muchas cosas, Alfredo. Revela un quemeimportismo sobre este tema. Revela básicamente el uso lamentable del tema de la corrupción. Muchas veces se convierte en un tema simplemente de carácter político, en el sentido más egoísta, para dar efectos, para perseguir a ciertas personas, para ocultar a otros, para hacer de esto un escándalo y dejar bajo la mesa otros temas igualmente importantes o de mayor importancia. Entonces, lamentablemente, este fue uno de los pocos casos, creo que en la historia del Ecuador, en que los finalistas en la elección presidencial coincidieron en la necesidad y en el compromiso y ofrecieron crear una comisión al estilo de Guatemala con plenos poderes para iniciar investigaciones, para asistir a la fiscalía, para dar todo un apoyo logístico, económico, financiero, técnico al tema de la corrupción con autonomía, sobre todo con Pero autonomía. aquí en el Ecuador, esta comisión, en vez de ser establecida por la función legislativa con Guatemala como un asunto de Estado que envuelve varias funciones del Estado, se creó por decreto ejecutivo con sus integrantes como consejeros presidenciales y un término de vida muy breve. Nació muerta, su creación fue un lavamanos colectivo. Nació muerta. Desde el principio algunas personas, incluyéndome a mí, la criticamos, porque esa no es la idea. La idea es que esta comisión tenga el soporte legislativo. En Guatemala tuvo el soporte de una especie de tratado internacional, un convenio internacional que pasó por el filtro nada menos que de la Corte de Constitucionalidad, como se la conoce allá, que le hizo algunas acotaciones y se volvió a renegociar con las Naciones Unidas el convenio internacional. Finalmente se aprobó, pasó el consenso de la legislatura y entró a funcionar con un enorme apoyo. Algo parecido, pues, era lo lógico que tengamos en el Ecuador, que este tema se abra un debate nacional que pase por los filtros políticos más importantes, que son la legislatura y obviamente la Corte Constitucional, en el evento de que esto sea necesario. Pero eso no fue así, se redujo a una comisión adscrita nada menos que a la Presidencia de la República, al Ejecutivo, con todo respeto a quienes están ahí. Esa no es la idea es que goce de una plena autonomía. Especialmente porque el Ejecutivo es el que en la mayoría de los casos, digamos, el 95 o 99% es el que resulta investigado. Exacto. Y si a alguna entidad debería estar adscrita, probablemente lo lógico es que sea a la Fiscalía General, pero no al Ejecutivo, en donde es básicamente la fuente de la disposición de los fondos públicos y donde realmente donde es la fuente de problemas, ¿no? Ahora, sin embargo, el prestigio de los expertos pagados por el gobierno y no con fondos internacionales, sin embargo, tuvo un resultado de un proyecto de estatuto con competencias de apoyo a la función judicial, por pronunciamiento de la función legislativa, con independencia de la función ejecutiva. ¿Se conoce alguna respuesta a este proyecto de estatuto, a esta propuesta? No ha habido respuesta todavía, al menos no ha habido una respuesta que se la ha hecho pública. Es probable que en pasillos o casa adentro se esté... Pero este es un tema de tal importancia, de tanta trascendencia, que realmente debería estar sobre el tapete una explicación de qué sucedió con la comisión. Yo entiendo que los comisionados a un punto se sintieron incómodos en ver que realmente no había un interés de la clase política ecuatoriana en consolidar esta misión. Este tipo de iniciativas, de proyectos, son alternativas a las tradicionales maneras como tenemos los países en América Latina de enfrentar el fenómeno de la corrupción. Y eso es histórico, porque la historia de la impunidad es prácticamente la historia de los gobiernos de América Latina. Exactamente, y lo hemos visto en los últimos tiempos, la necesidad cada vez más de fortalecer entidades de control y que realmente hemos perdido de alguna manera una gran oportunidad histórica en abandonar la iniciativa original de los dos candidatos. Se fue diluyendo, terminamos en una comisión de 90 días que simplemente, que usted recordará, en el decreto era básicamente dar asesoramiento muy genérico y ahora básicamente hay un silencio. Ahora, esta comisión de reforzamiento a la función judicial
es básicamente para cumplir el mandato de la consulta popular de sancionar a los corruptos de la función ejecutiva y recuperar lo robado. ¿Debe esta comisión depender de un decreto ejecutivo o tiene que haber un trámite en el Congreso? ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Y a quién en este momento? Políticamente es importante la presencia y el rol que debe jugar la legislatura, porque están ahí representadas las fuerzas políticas. Si esta comisión se crea simplemente o se le da atribuciones propias de un organismo adscrito al Ejecutivo, lo más probable, obviamente, no solamente que va a causar un cortocircuito entre las investigaciones que puedan realizar con los actos de corrupción que generalmente ocurren en el ámbito de la función ejecutiva. Además, tienen un problema en la que básicamente el próximo gobierno le podría simplemente eliminar con otro decreto ejecutivo o simplemente mermar sus fondos, etcétera. Hay varios mecanismos, ¿no?, de que se pueda realmente neutralizar cualquier esfuerzo. De ahí es la importancia. O se crea a través de un tratado internacional con todas las solemnidades y con todas las fortalezas que da a esa jerarquía, y además se la pasa a conocimiento, obviamente, como tratado internacional por medio de la legislatura. La clase política tiene que estar embarcada en esta lucha o simplemente esto no va a ninguna parte. Para despedir un asunto, ustedes tienen en la Comisión de Reinstitucionalización Democrática, han recogido ya más firmas para la consulta popular, que es una verdadera reinstitucionalización. No solamente es correizar, poner a políticos que no son correístas, se supone, según los políticos, que eso es reinstitucionalizar. ¿Cómo van las firmas? Está bien, ahora le toca enviar a la Asamblea Legislativa, a la función legislativa, enviar esto hasta el día viernes a conocimiento del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Electoral tiene 7 días para confirmar la validez de las firmas y desde ahí ya comienza, digamos, desde el momento que se convalida, están corriendo los días para que entre en primer debate a la Asamblea Nacional. Curiosamente, en el proyecto de reformas que se propone, no solamente está la eliminación del Consejo de la Judicatura, la reducción del número de diputados, etcétera, sino que la tercera pregunta va dirigida a fortalecer la independencia y la autonomía de la Fiscalía General, que se sustraería de la función judicial y quedaría como una entidad completamente autónoma. Hernán Pérez, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por su invitación. Después de la pausa, continúa Contacto Directo.